amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos con las preguntas. Pues sí, vamos a ver. La primera dice, si estamos sufriendo consecuencias y circunstancias por pecados cometidos antes de conocer los escritos de Luisa, ¿podríamos vivir dichas circunstancias en la divina voluntad y pensar que si Jesús quisiera otras circunstancias de vida para nosotros, Él las suscitaría y que si no lo hace es que está conforme con lo que estamos viviendo? Yo pienso que este es uno de los errores principales que hay en esto de la divina voluntad. Pensar que Jesús nos va a ir poniendo en determinadas situaciones o determinadas, consecuencias, como dice aquí, y que si Él quiere nos pone en otro tipo de momento, en otro tipo de ambiente, o que si lo que estamos viviendo entonces es querido por Él. Debemos entender que nuestra vida la hemos ido formando nosotros. O sea, y hemos desarrollado X cosas, determinado tipo de vida, de estado social. Y ahí es en donde Él quiere que nosotros apliquemos a su voluntad para hacer vida divina en ese ambiente, en esos actos, en esas consecuencias. Siempre y cuando la consecuencia no sea pecaminosa. Voy a poner un ejemplo. La consecuencia de un divorcio puede ser el adulterio. Entonces, eso no lo podemos poner o no lo podemos meter dentro de la divina voluntad. Pero de ahí en fuera, si no es pecado la circunstancia en la que estamos viviendo, entonces en ese momento podemos tranquilamente poner a la divina voluntad a vivir eso que nos está tocando vivir, y ahí se desarrolla la vida divina. ¿Sí? Ahora, si Dios quisiera lo podría hacer, sí, pero en realidad Él va a ir, ¿cómo diríamos?, disponiendo las cosas para que nosotros podamos vivir nuestras circunstancias, nuestras consecuencias de lo que hemos vivido, que lo podamos vivir, pero que lo podamos vivir en su voluntad. O sea, hacer vida divina ahí. No sé si quedaría claro. Y precisamente en ese tema sobre el divorcio hay una pregunta de que si las personas que viven en segundas nupcias pueden hacer las 24 horas de la pasión. De poderlas hacer, sí, o sea, no hay nadie que no pueda hacer las horas de la pasión. Que sea algo que sea meritorio, que sea algo que sea agradable a Jesús, a la divinidad, ahí está el terrible problema. O sea, yo diría que no. Si alguien que está en segundas nupcias, esa es una forma muy elegante de decirlo, ¿no? Si alguien está en adulterio, entiéndase adulterio, estar casado, separarse de ese matrimonio, o sea, legal en el sentido eclesiástico, en el sentido religioso, y volverse a unir, ya sea que esa persona esté en esa situación o que la persona con la que se une esté en esa situación, eso definitivamente invalida cualquier tipo de vida y vida en la divina voluntad. O sea, no podemos poner a la divina voluntad a hacer vida en un matrimonio, en una unión en donde hay un adulterio. Eso queda claro. Si el adulterio se evita, o sea, se quita la unión carnal, o sea, separación de camas, bueno, se quita el principal obstáculo, y el obstáculo que es la unión carnal. Entonces, ¿esa persona podría vivir en la divina voluntad? Sí, no hay problema. Pero hay algo que a mí siempre me ha inquietado.
Es muy sencillo decir, bueno, nada más que no haya el acto matrimonial, el acto carnal. Yo creo que estos temas son temas muy, muy difíciles porque, no sé, envuelven una serie de situaciones, de sentimientos humanos. Pero, bueno, voy a poner un ejemplo de una persona que conozco hace poco y que en realidad a mí, en lo personal, me encantó. Me encantó en el sentido de la actitud de ella, ¿no? Ella estaba en adulterio y el día que se dio cuenta de que estaba en adulterio, que leyendo a Luisa, en ese momento llegó con la persona con la que estaba y le dijo, mira, te quiero mucho, pero te vas. Sí. Oye, te vas, porque esto no lo podemos seguir manteniendo de esta manera. Me parece que es una actitud tajante y es una actitud que realmente como que vale la pena meditar un poco eso, ¿no? Con todas las cosas humanas que se pueden suscitar, de lo que esto representa, de lo que puede significar para la otra persona, pero lo que estamos valorando aquí es el sacrificio de la persona que dice, te amo, pero te vas. Sí. No sé qué piense. Difícil. Sí, es difícil, máxime, como usted dice, cuando hay ya hijos de por medio, ¿no? Sí, cuando hay hijos, Ya yo es creo más que ahí difícil. los hijos son los que tienen la prioridad, ¿no? Ujú. O sea, es una familia y bueno, pues como sea, ya está la familia y hay que sacarla adelante. Ujú. Y sacarla adelante entre los dos. Eso es absoluto. Estamos hablando de decisiones en donde no hay todavía una familia. Y aunque no haya una familia, parece que me contradigo, pero bueno, si no puedo, por alguna razón, la que sea, no puedo, bueno, entonces nada más me separo de cama, se acabó. Y entonces puedo volver a comulgar, puedo estar viviendo, tratando de vivir en la divina voluntad, sí. Muy bien. Doctor, no entiendo lo de sentirse rechazada por las personas, ya sea los amigos o la familia. ¿En qué notan las personas que alguien está en esta nueva espiritualidad? No es que se note que estamos en una nueva espiritualidad, se nota en la actitud de la persona. O sea, una persona que realmente se convierte, que realmente está tratando de vivir esta divina voluntad, que la divina voluntad sea la que rija sus actos y que esté totalmente unida a su voluntad humana, en ese momento vamos a estar teniendo las mismas, ¿cómo diríamos?, emociones, las mismas sensaciones, los mismos gustos que tendría la divinidad. Vamos a empezar a sentir un rechazo, o sea, un fastidio por las cosas que antes nos agradaban. El tipo de reuniones en donde, no de mala fe, pero que se ofende a Dios. Como que pláticas no muy, ¿cómo diríamos?, sanas, en donde se hacen comentarios y toda una serie de locuciones hablando de cosas en doble sentido para que se entienda, donde se critica, donde se hacen planes no correctos, ¿sí? Todo eso, la persona que realmente vive en la divina voluntad ya no puede convivir. No porque no pueda, sino porque no le nace convivir. Sí, Siente un rechazo. y luego son reuniones en que se busca el satisfacer la voluntad humana. Y pues uno ya no siente ganas Como que ya no estás ahí, de ¿no? satisfacer la voluntad humana, ya uno busca Así la es. divina. Entonces, eso, aunque no diga uno la palabra Dios,
aunque no diga uno nada, eso se nota. Luego se nota, y al cabo de un tiempo, cuando llega uno, van a decir, ya llegó este. O sea, y si se le ocurre hablar de Dios, ahí definitivamente casi siempre es rechazado. Entonces, no depende de lo que uno diga, sino depende de las actitudes. Si son reales nuestras actitudes, y si realmente estamos siendo unificados a la divina voluntad, nuestra actitud con el mundo va a ser diferente. O sea, ¿podemos convivir con el mundo? Sí, pero no donde hay faltas, no donde hay culpa, no donde se divierten con las cosas que ofenden a Dios, con las cosas que lastiman a Jesús. Creo que eso es obvio, ¿no? Sí. Dice, doctor, ¿puede dar un ejemplo de cómo es que estamos apegados a cosas de la tierra? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos apegados a cosas de la tierra? Hombre, pues, cada cosa que tenemos como pertenencia, y no me refiero a pertenencia de tenerlo conmigo, sino lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Me gusta convivir con mis amigos, tomando, no sé, reuniéndonos para platicar, para jugar, para tomar. Bueno, eso es algo que mi voluntad humana es la que lo busca, no es la voluntad divina. Yo no me imagino a Jesús reuniéndose con un determinado grupo de personas en donde no vaya a edificar. Podría convivir siempre y cuando vaya a dejar un mensaje, vaya a dejar una enseñanza, pero no podría convivir nada más por gusto y por tomarse unas cervezas o unas cubas o lo que sea. O sea, eso no lo concibo dentro de la personalidad de Jesús. Y estamos hablando de que es Jesús quien convive con la criatura. Entonces, creo que es muy fácil decir, esto Jesús lo podría hacer. O sea, entendiendo que voy a tenerlo junto conmigo en lo que estoy haciendo. Podríamos decir que es Jesús que quiere ir al antro. Es Jesús que quiere ir a, no sé, a ver una película donde se haga alarde o se ponga la violencia, donde se ponga todo lo que es sexual, abierto, explícito como hay ahora. Yo pienso que no. ¿Sí? Eso es en el aspecto moral, la convivencia. Cosas que me aten a mi voluntad humana podrían ser las pertenencias, o sea, todo lo material, el dinero y lo que el dinero puede comprar. Puedo ser extremadamente asiduo a, no sé, a la compra de, por decir algo, de ropa, aunque no me haga falta, pero es como un apego, un vicio, ¿no? Estar comprando. Puede ser en viajar. No es malo viajar, o sea, no estamos diciendo que no, pero hay personas que lo toman ya como un vicio, ¿no? Tienen que estarlo haciendo, estamos apegados a eso, y así por el estilo. ¿También podría ser apegos a las mascotas? Ahora sí tocaste un tema muy difícil. Ya no son mascotas, no, por favor, no ofendas. ¿Sí? Ahora son perrijos. Bueno, ¿podemos estar apegados a los perrijos? O sea, esto se ha deformado totalmente y se ha deformado a tal grado que ahora hay familias donde a las mascotas y sobre todo a los perros ahora se les trata como parte de la familia. Los hemos desnaturalizado su naturaleza animal y ahora les queremos poner parte de la naturaleza humana. Personas que llevan a sus perritos en una carriola,
personas que llevan a sus perritos a hacer un matrimonio, les hacen una ceremonia en que la perrita y el perrito van a juntarse, ¿sí? En fin, eso, bueno, O creo les ponen que... ropa. Bueno, ponerles ropa así para que no anden desnudos. Ay, Pobrecitos. pobrecitos, les va a dar frío. O sea, creo que definitivamente, perdón, pido disculpas si estoy hiriendo a algunas personas, no lo estoy diciendo en plan peyorativo, pero creo que es muy obvio, ¿no? O sea, ese extremo de cuidados, de trato con un ser que es muy apreciado, no hay problema, una mascota, un perro o un gato, en fin, lo puedo querer, sí, pero tiene un límite. O sea, el límite es la naturaleza. Debo respetar la naturaleza del animal, igual que el animal debe respetar mi naturaleza. Y no le puedo imponer al animal cuidados y tratos que vayan más allá de su naturaleza porque lo estoy desvirtuando, le estoy quitando su naturaleza animal. Perdón, pero eso así es. Sí, al final de cuentas los perritos son apegos a las cosas de la tierra. Claro. Uh-huh. Bueno, aquí hay una pregunta. Ay, aquí hay muchas preguntas. Antes de conocer y vivir en la divina voluntad, vivíamos en modo humano y pedíamos al Padre por un milagro. Por ejemplo, pedir una restauración matrimonial, ¿no? Que estamos en el tema. Uh-huh. Y dependiendo de la disposición o la fe de la criatura, se recibía o no el milagro. Bueno, sí y no. En muchas ocasiones, o sea, esa petición, si no estaba viciada, si no estaba como con cierto grado de manipulación, si no se estaba poniendo artificialmente una fe, probablemente Dios pudiera restaurar esa relación. Definitivamente sí. Pero aquí también estamos hablando de una voluntad humana en la parte que se aleja, que Dios tiene que dominar, convencer y hacer que vuelva. Y no necesariamente puede volver. Otra de las cosas que necesitamos también entender, a veces pedimos cosas por apego. Por ejemplo, tú estás casada con Alejandro. Bueno, por la cara no hay problema. ¿Sí? ¿Con quién sea? Pero Alejandro es una persona no grata. Perdón. O sea, y Dios sabe que esa unión en un momento dado te podría hacer daño a ti, daño en el sentido espiritual. Probablemente Dios no te concediera eso porque sabría que está en peligro tu integridad espiritual. Aunque tú estés muy apegada a Él, pero tú no alcanzas a ver todo lo que esto podría acarrear. Entonces Jesús nos dice que en muchas ocasiones no concede lo que pedimos porque no sabemos el futuro y el daño que eso podría causar. ¿Sí? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo de un padre que nos platicaba de una señora que tenía un hijo perdido en las drogas y un marido perdido en el alcohol, y se la pasaba haciendo oración a Dios de que los uniera, y entonces le llegó a ella una enfermedad terminal en donde los dos tuvieron que cuidarla y se unieron ellos y se murió. Bueno, podría ser, o sea, los caminos de Dios son totalmente imprevisibles, ¿no? A veces, o sea, podríamos, si quisiéramos meterlo dentro de lo que Dios hizo, podríamos decir que esa persona se ofrece como mártir para lograr esa unión, y Dios se lo tomaría como martirio, por supuesto que sí.
O sea, es muy difícil meternos en ese campo porque estamos tratando de conocer las decisiones de Dios y no nos toca a nosotros meternos ahí, ¿no? Sí, tratamos de volverlo humano. Así es. Pero de que Dios puede intervenir, de que Dios puede en un momento dado hacer algo para darle gusto, no darle gusto, sino cumplirle su deseo, un buen deseo a una persona, ¿sí? El ejemplo quizá de los más conocidos es la mamá de San Agustín. Sí. O sea, la mamá de San Agustín, digo... Mónica, ¿no? Sí. O sea, ella se la pasa orando, rezando, ofreciendo para la salvación de su hijo y Jesús lo saca de esa vida mundana que llevaba y lo vuelve lo que es ahora San Agustín. Así que no creo que haya inconveniente en eso, pero no siempre se logra. Sí. Y ahora continuando en ese esquema de esa misma pregunta, dice, y ahora viviendo en la divina voluntad, ¿puede Jesús hacer un prodigio como lo hacía en Luisa y darle ese contento a la criatura, o sea, de la restauración matrimonial, que vive en su divino querer, tomando en cuenta que la divina voluntad es la fuente de todos los sacramentos y la criatura recibe todos los frutos y bienes de estos? Aquí hay dos aristas que son un poquito diferentes. La primera arista es el apego que tiene la persona por la unión matrimonial. Apego. ¿Sí? Un apego que en realidad, ¿de dónde nace? De la voluntad humana. Y la voluntad humana, cualquier acto, cualquier acción de la voluntad humana, como que pone un cierto obstáculo a la acción de Jesús para poder llevar a cabo su vida en esa persona. Esa sería como una perspectiva. La otra sería que no tenga apego a la persona, sino que tenga apego al sacramento. Eso sería diferente, no sé si se entiende la diferencia. Que tuviera un apego al sacramento, entonces, bueno, su anhelo sería válido, ¿sí? Porque no está apegada a la parte humana, a la parte de su voluntad queriendo la unión con esa persona, sino está queriendo restaurar la unión con esa persona, pero a través del sacramento, a través de Dios. ¿Dios puede actuar ahí? Por supuesto que puede actuar, pero vamos a dejarlo en dos promesas que Jesús hace. Jesús dice que al alma que llega a vivir en la divina voluntad, Él le va a conceder las más grandes conversiones. Bueno, eso ya es una promesa de que probablemente a esa persona por la cual quiere restaurar su matrimonio, digamos su esposo o su esposa, de algún modo, en algún momento, le puede todas las gracias que Jesús le dé por la acción de la persona que está viviendo en la divina voluntad, que recapacite y regrese. ¿Es probable? Entonces, bueno, por ahí podríamos decir que sí, pero que actúe así y que digamos, sí lo va a hacer, solo Dios sabe, ¿no? Y finalmente preguntan, ¿o también se puede girar rehaciendo los actos para obtener esa restauración? El giro, o sea, eso es necesario si es que queremos vivir en la divina voluntad. O sea, como que va junto con pegado. No podemos hablar de vida en la divina voluntad si no hablamos de giro, de girar. Y se estaría girando en ese punto, se estaría girando en esa relación, ¿cómo diríamos? Rota. Se estaría girando para tratar de unirla, bueno, sí, para tratar de rehacer los actos que está haciendo la otra persona y de los que estoy haciendo yo, sí. O sea, no hay problema, eso es vida en la divina voluntad. Ahora, que eso lleve a la larga a esa restauración, yo diría, si realmente se está viviendo en la divina voluntad y el deseo es
está bien orientado, no a la persona, sino al apego a la persona, lo más probable es que se restaure. Dice, ¿cómo es eso que en divina voluntad no se pide, se toman los bienes? Bueno, Jesús dice que la petición nace después del pecado por la carencia, o sea, ya no tiene la presencia de la divina voluntad, y en la divina voluntad están incluidos todos los bienes que existen, tanto en la tierra como en el cielo. En realidad pide el que no tiene, pide el que carece de algo. Y la persona que vive en la divina voluntad tiene la plenitud de todos los bienes. Aquí el problema es que casi siempre nos vamos a los bienes materiales. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Yo no tengo la plenitud de los bienes porque no tengo una fortuna, no tengo medios para poder hacer lo que yo quisiera. Se está refiriendo a la parte material. Eso debemos entenderlo, y Luisa también se lo pregunta a Jesús, le dice, oye, tú dices esto de que tu voluntad contiene todo, pero tú y tu mamá, que son la plenitud de la divina voluntad en la criatura, vivieron siempre en la miseria. Entonces Jesús le dice, no, te equivocas. Nuestra pobreza, igual que nuestros sufrimientos, fueron de oficio, como un trabajo. Pero la plenitud de los bienes, la plenitud de la felicidad, la plenitud de la bienaventuranza siempre estuvieron en nosotros. O sea, pero hicimos un trabajo, y el trabajo fue la pobreza y el sufrimiento. Entonces creo que eso quedaría muy claro. Y la riqueza, sobre todo a la que se refiere esto, es la riqueza espiritual. En el espíritu no hay carencia. La divina voluntad contiene todo lo que el espíritu puede anhelar, contiene a Dios mismo. Por lo tanto, una vez teniendo la divina voluntad en nosotros, tenemos la vida, la divinidad en nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puede haber carencia. La divina voluntad contiene todas las virtudes, y las virtudes en modo perfecto. La persona que vive en la divina voluntad contiene en sí misma la plenitud de las virtudes. La divina voluntad contiene todos los sacramentos y los efectos de los sacramentos. Por lo tanto, la criatura tiene en sí misma todos los sacramentos y los efectos de todos los sacramentos. No le falta nada, ¿sí? Pero es en lo espiritual. En lo material es en donde puede ser de oficio. Y entendámoslo de esta manera. La divina voluntad quiere hacer vida en cualquier sitio, en cualquier circunstancia de la vida. No necesariamente es en la opulencia o en el tener cubiertas todas nuestras necesidades. También quiere tener su vida en la carencia. O sea, es parte de esta vida divina que quiere expandirse por todos lados, por todos los medios, y la criatura debe estar consciente de que lo mismo le da vivir en la pobreza que vivir en la riqueza, porque los actos que está haciendo son actos divinos y tienen toda la plenitud del acto de Dios. Lo mismo da. Bueno, esta pregunta es del programa del Libro de Cielo, que estamos leyendo el libro 29. Y una persona pregunta, doctor, no sé si está bien estar mirando este libro 29, porque apenas voy en el libro 4 y quiero leerlos tal como usted recomienda y sin saltos. Totalmente de acuerdo. O sea, la lectura debe ser en orden. Hemos hablado, y esto que quede muy claro,
Hemos hablado que para aceptar todo lo que viene en los primeros volúmenes de sacrificio, de renuncia, de desapego, de vivir los ejemplos de la vida de Jesús, del espíritu de mortificación, del espíritu de caridad, todo lo que se necesita. O sea, necesitamos estar enamorados de Jesús. Las verdades que realmente son así ya como prodigiosas, grandes, nuevas sobre todo, estamos hablando ya de libros un poquito más adelantados, sobre todo del 11 en adelante, que el 11 es el libro de cambio. Entonces, el conocer estas verdades, aunque sean salteaditas, dejan en el alma un sabor agradable. No entendimos, probablemente no entendimos la totalidad de lo que se está diciendo, pero nos deja el gusto, nos deja ese sabor. Y eso me impulsa a querer entrar cada día más, con más firmeza. La lectura sí debe ser en orden para irlo teniendo todo tal y como Jesús nos lo pone. Pero el oír un programa o el oír una verdad que esté en libros adelante no nos hace daño, al contrario, nos excita un poco el gusto por seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Dice, Santa Faustina es contemporánea de Luisa. A ella Dios le enseñó la coronilla de la misericordia. Aquí se pide misericordia. ¿Por qué a Luisa le enseña lo contrario? ¿Será que estoy entendiendo mal? Totalmente de acuerdo, está entendiendo mal. O sea, totalmente de acuerdo. Luisa tiene el encargo de estar pidiendo exactamente misericordia por todas las criaturas, porque está teniendo el oficio de Jesús de interceder por las criaturas, o sea, y para evitar los castigos y la justicia divina. En alguna ocasión, esto es muy, muy aleccionador, Luisa se presenta ante el Padre Celestial para pedir misericordia. Y entonces llega y el Padre le dice, a ver, ¿qué deseas? Y Luisa le dice, misericordia, Señor. Y le dijo, de acuerdo, correrán mares de misericordia, pero primero tendrán que correr mares de justicia. La misericordia no es ciega, la misericordia voy a decir algo que debemos entenderlo en el contexto que lo quiero decir. La misericordia se gana con el arrepentimiento, se gana con el sacrificio, se gana con esa actitud de dolor realmente de lo que hemos hecho. Un ejemplo que queda muy claro que todos conocemos, o bueno, deberíamos de conocer, en el Antiguo Testamento, Dios anuncia que va a destruir una ciudad llamada Nínive por sus pecados y escoge a una persona para que les lleve ese mensaje. Todos conocemos lo que le pasó, ¿no? O sea, cuando llega y anuncia que Dios va a destruir esa ciudad, entonces los ninivitas se arrepienten. O sea, primero creen lo que les están diciendo, se arrepienten, hacen sacrificios, hacen ayunos y Dios no destruye esa ciudad. O sea, la misericordia de Dios viene después del arrepentimiento. Ahora nosotros queremos que la misericordia venga sin arrepentirnos. Eso no es, Dios no funciona de esa manera. Primero arrepentimiento y después misericordia. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Y eso es lo que Luisa continuamente nos está enseñando. Toda la intervención de Luisa, esto es porque va a haber personas que van a decir, no, es que Luisa evitaba castigos.
no los evitaba, lo sufría ella. La justicia divina recaía sobre Luisa y Luisa tenía que sufrir lo que tenía que sufrir toda la familia humana. Y ahí, una vez descargada la justicia, ahora sí venía la misericordia. Lo único que hacía era se desviaba el castigo, se desviaba hacia Luisa y la familia humana quedaba exenta de eso. Eso es lo mismo que hizo Jesús. Jesús vino a interponerse entre la justicia divina que quería destruir al hombre y viene a interponerse y toda la justicia, todo el castigo recae sobre él y en nosotros nos toca la misericordia. Así que no es, ¿cómo diríamos? No es contrario, ¿sí? Entonces sí, entendió mal. Bueno, terminamos, doctor. Terminamos. Pues amigos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Alejandra. Gracias, doctor. Gracias Alejandro. Gracias, doctor. Gracias a Paris. Gracias, Paris. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Buenas noches. Amigos, saludos a Argentina, Venezuela, Colombia, Texas, Florida, Ossining, Nueva York, Chile, Toluca, Panamá, España, Ecuador, Monterrey y para la colonia Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ven. Hasta luego. Hasta luego.